Muy buenas a todos, gente de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Loso y les traigo un nuevo video. Esta vez estamos en una serie nueva para el canal. Estamos en Call of Cthulhu o Cthulhu, no sé cómo se pronuncia el nombre. La verdad es el nombre más raro que se pronuncia. La verdad no tengo ni idea. Como verán, bueno, verán que tengo la cámara entera. O sea, puedo poner la cámara entera y es porque, obviamente, además es una cámara distinta. Es una webcam nueva que me compré, una webcam mejor. Una webcam que traté de adquirir con plata que me regalaron, que me dieron por mi cumpleaños. En su momento, cuando cumplí años, me dieron plata y yo aproveché y me la compré la webcam. Está buena. La única molestia que le vi es que no la puedo configurar. No sé por qué. No sé cómo configurarla. La quise configurar en el OBS y no puedo. Si yo hago así, en la frente se me ve todo blanco. Bueno, tengo un foco arriba, tengo la luz arriba, pero de igual forma se ve medio raro. Así que nada, gente, vamos a comenzar con la serie. Espero que les guste mucho esta serie, espero que les guste este retorno, porque hace mucho que no subo video, la verdad, por lo menos la última serie que subí fue la de los Warriors de Play 2, que me faltan un montón de juegos de Play 2 para subir, tengo unos cuantos en mente de igual forma, y las tengo que traer en nada, las quiero empezar a traer, además que dejé de subir video por falta de motivación, falta de ganas. Y ahora, bueno, no sé, me encontré la motivación y dije, bueno, vamos a grabar. Así que sin más dilatación, vamos a comenzar. Así que nada, gente, acá estamos, vamos a darle ahora en nueva partida. Vamos a dar en ranura vacía. Capítulo 1, Agencia de Investigación Pierce Boston. Este es un juego en teoría de terror psicológico. Lo vi en Steam, que decía que era terror y terror psicológico. La verdad que yo no... Por las críticas, o por las cosas que había en Steam, o por el mero juego, o gameplays, porque yo, obviamente, antes de comprarme un juego, por lo general, me miro una guía, me miro algún gameplay, así por encima, para ver cómo es, para ver si me va a gustar o no, porque no me gusta comprarme un juego sin saber cómo es, porque por lo general no me gusta reembolsar los juegos cada 2x3 que me compro si no me gusta. Porque yo he hecho eso de compro un juego, no me gusta, lo reembolso, no me gusta, lo reembolso. Entonces prefería directamente, probarlo, verlo, a ver cómo es. Si me gustaba lo jugaba, si no me gustaba no lo jugaba. El caso de este, bueno, vi el juego y tan terror no parece. Pero si me cago, no pasa nada. Pero si no me cago, no me cago, es así de sencillo. Bueno, obviamente yo les dejo para que ustedes lean, porque ahí dice, bueno, Boston 1924, la época del culo. Edward Pierce, veterano de Primera Guerra Mundial, ahoga sus penas en alcohol y somníferos. Ahora trabaja como detective privado, pero le cuesta encontrar un caso que le despierte de su letargo. No sé qué es letargo. Pierce debe encontrar un caso nuevo pronto o se arriesgará a perder la licencia. O sea que somos un detective privado, tenemos que ir descubriendo asesinatos y demás. Adéntrate. Me quedo sin aire. Hablo tan rápido que me quedo sin aire. Adéntrate en la locura. Estoy gordo, gente. A lo gordo nos cuesta hablar a veces. Hablo por mí. Hablo por mí. No hablo por los demás. Yo hablo por mí. Si estoy loco, estoy de suerte. Creo que se ve bien, ¿no? Sí. La camarita está bien. Espero que no interrumpa. La voy a checar un poquito, pero me da miedo que no se llegue a ver bien el gameplay, que es una obra visual esto. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto, por Dios. Ok, ya nos podemos mover. Justo ahí me agarró un tironcito. Moverse, WASD. Bueno, vamos bien. La cámara tiene un... ¿cómo se dice? Una sensibilidad que... No, es para morirse. La voy a bajar. Aunque está bastante baja, pero me resulta raro el mero hecho de... seguro que quieres volver sin aplicar. No, ¿cómo aplicaba? Ah, ahí. Aceptamos. Creo que ahora sí, ¿no? Ah, esto es otra cosa, muchachos. Bien, vamos a darle. Tiene un ambiente... A ver, sí, el juego no parece de terror, pero sí tiene un ambiente de terror. O sea, estamos en un... No sé qué mierda es esto, es un lugar
subterráneo. Y acá y recién atrás vimos un tiburón hecho mierda. O sea, todo magullado, muerto. Alternar control para agacharme. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo tocar acá? Ah, claro, por acá no va a ser. Creo que va a ser por acá atrás. Por eso me dicen de control. Ok. No veo nada. Por allá hay más cosas también. Tienes que alumbrar objetos específicos para interactuar con ellos. Necesito luz. Bueno, claramente por ahí tampoco voy a poder. Voy a tener que hacer algo seguro. Ahí hay igual una lámpara, así que a lo mejor la necesitemos. Para recoger un objeto pulsa E. Qué rápido. Ok. Ahora sí tenemos visualización. Acá hay algo. Ah, las tenazas. ¿Son tenazas, puede ser? ¿Cómo se agarra? Ah, yo lo estaba agarrando con el... ¿Qué es esto? Me está matando la vista. Eso que no tiene tanto brillo, pero... No sé. Déjame pasar. Ok. What a putrid offering. Qué feo, por Dios. Una ballena hecha mierda. ¿Qué es esto, boludo? Todo muy turbio, porque... Don't fight. Correr. You have been chosen. Me ciega cada vez que hago así. No lo voy a hacer más porque si no me voy a enceguezar al pedo. Enceguezar. A ver, no sé hablar. Creo que tiene que ser por acá. En otro no me queda. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. Ah, solo fue una pesadilla. God. Claro, como habíamos dicho, este es un detective privado que se la pasa en vicio con el whisky y los somníferos. Así que vamos a ver esto. Somníferos. Los médicos me lo recetaron cuando volví de la guerra y me juraron que se acabarían las pesadillas, pero desde hace un tiempo han ido perdiendo efecto. Claro, las personas que pasan una guerra mundial, obviamente, bueno... O sea, a ver, no es por nosotros, no lo digo por mí ni nada, pero obviamente, a ver... No hubo ninguna guerra a día de hoy, salvo, bueno, ahora la de Rusia y Ucrania. A lo que me refería es más un tema de la persona que no vivió en una guerra... No sabe los traumas que puede tener una persona que haya participado en una guerra, tanto la primera guerra o la segunda. Se han visto en documentales de gente que... Bueno, hay gente que no sobrevivió y hay gente que sí, que son algunos traumas, que son notables. Al dueño del bar me contaron, no le gustó la manera en la que le cerré el caso, pero cuando vives al margen de la ley, no hay mucho que lo que atacar. A un detective privado que tiene pruebas en tu contra. Ok. ¡Ay, qué susto, boludo! Me asusté por el teléfono. Mamita, ¿qué me espera? ¿Qué me espera? Me disculparán, pero tengo que hacer una cosa. Ahí va. Y voy a agrandar un poco la cámara. Porque creo que no se me ve bien. Tampoco tiene que ser lo principal yo, pero de igual forma, por lo menos que se me vea. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Ok. Reparte tus puntos de personaje. Los puntos de personaje te permiten mejorar la puntuación de una habilidad. Ok. Tengo 8 puntos de personaje disponibles y los puedo repartir entre todas estas que tengo acá, que son fuerza, elocuencia, percepción, investigación y psicología. Ok, por el momento la que más tengo son fuerza e investigación. Después percepción, elocuencia y psicología no tengo tantas. Para fuerza necesito 6 puntos para subir al siguiente nivel.
Para investigación necesito 6, para esta 2, para este 4 y para este 4 también. Y por el momento tenemos 8. Así que los vamos a ir repartiendo en diferentes sectores para ir teniendo más puntos. Yo creo que le voy a subir a los que menos tienen, que yo creo que la investigación, aunque son 6, pero bueno, ya fue. Vamos a subirle el 6. ¿Cómo hago para subir? ¿Qué tengo que tocar? ¿Acá? Ahí va. Ahora necesito... Vamos a subir fuerza también. Un poquito más. Vamos a subir inteligencia. Ah, también tenemos medicina y ocultismo. Pero creo que este... Ah, sí se puede. Pensé que no se podía. Vamos a subirle ambos. Ok. Nivel 2. Me gusta. Y tenemos un punto más. Se lo vamos a subir a psicología. Y listo. Validar. Creación de personajes. Seguro que quieres validar el reparto. ¿Sí? Ok. What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, you still... I'm coming. I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. Why That's not? all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Objetos, diarios, detalle, objetos, detalle. Primero que nada, voy a hacer un segundo. Quiero subirle un poquito el sonido porque lo estoy escuchando muy bajo. No sé por qué lo tengo tan bajo. La música no la voy a subir porque sé que la voy a tener... como se dice, la música la bajo porque seguramente me salga copyright. No la quiero poner al man... No la quiero poner... No la quiero apagar, digo. Ay, no me sale... No sé ni hablar. Pero tampoco la quiero sacar. No la quiero apagar, pero tampoco la quiero tener al mango. Ahí está. Uy, ahí va. Ah, ahora sí, escucho mejor, por favor. O sea, si yo no escuchaba bien, ¿usted qué iba a hacer del video? Porque yo sé que tengo el juego al mango. Siempre tengo los juegos al mango. Uy, ahora me dejó sordo, pará. Some sketches of the Hawkins family. Ahora con la boludez. Rather thin.
Archivo del caso Sarah Hawkins. Una etiqueta de envío es casi legible. Bueno, yo se los dejo para que ustedes lo lean. Yo lo leo para adentro, porque ustedes lo van leyendo. O mejor, no, lo voy a leer cuando lo edito. Ustedes si quieren leerlo, léanlo. Creo que se llega a ver, sí, léanlo. Está bastante piola. Bastante piola, como si fuese un texto lindo. Es justamente el caso de un asesinato, no es lindo. Así que nada, archivos sobre el caso de Sarah Hawkins. Y tenemos ahora para ver el diario. ¿Cómo era? Con la E, ¿no? Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Se lo está pidiendo la persona equivocada. Investigación sobre el almacén 36, donde vivía Sarah Hawkins. Combinación mental. Hay algo que no encaja. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. El informe policial habla de fragilidad mental. ¿Dónde vivía Sarah Hawkins? Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Ok, en pocas palabras, tengo que ir hasta la casa de ella. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Ok, es una obviedad que voy a tener que ir a investigar el almacén. Pero bueno. Not an art critic. I guess you're not as clever as you think, then. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Bien. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Esa es toda información que I necesito. think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You will be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. Ok. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Partir hacia Darkwater. Tenemos que ir hacia Darkwater. Darkwater. No sé cómo se pronuncia. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Es agua negra. ¿Qué es esto? Beber, tomar una bebida. No, el whisky es un gran problema para nosotros actualmente. Vamos a no tomar. ¿Puedo seguir Darkwater is investigando? off the coast of Me sonó de Boston. repente el celo y quedé. But I've never heard of it. Acá. According ahí to está. this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Delante no olvide la violencia de sus dioses, una tica gigante sigue decorando las paredes de enormes cuevas abandonadas. Es como una... es una isla, pero parece más una isla abandonada, porque no... además, los habitantes en la actualidad, hijas, orgullosos, cazadores... Debe ser un All I have to lugar do is go to the bastante port. poco poblado. I just hope that I can find a boat able to take me to... I should get rid of all this stuff. Deberías hacerme todo esto, participa. No sé qué hacer, ¿me tengo que ir ya o...? Ah, acá puedo ver algo más. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it.
El marido nunca entendió que su mujer le hubiera abandonado. Me estuvo llamando durante semanas después de terminar la investigación. Ah, son casos que ya se cerraron. Uy, la música rara, ¿no? Un trabajo denso dirigido a becarios y jóvenes profesionales. El primer volumen incluye todas las enfermedades en el mundo. Ok. Vamos a verlo. Ahí va. Tengo un nuevo coso para medicina. Con la J puedo... Ah, no, con la J... Va, con la J puedo ver los cosos estos, de las habilidades, mejor dicho. Después acá hay algo de cordura. Cuánto para leer, qué paja. Mucho texto, boludo. Darkwater. Estos son los personajes que tenemos. Que son Stephen Webster, de 63 años. Charles Hawkins, de 41, que está muerto. Sarah Hawkins, bueno, la chica a la que estábamos viendo, de edad 33. Y Simon Hawkins, de 11 años, que también falleció. Lugares. Bueno, los dos lugares, o sea, Darkwater ahora, que es la isla, y nuestro despacho. Mucho no hay. Así que nada. ¿No me puedo ir? Si no, salir. Ok. Vamos a ir a Darkwater. Agua Negra. Si es que mi traducción no falla. Vamos a investigar. Capítulo 2. Puerto de Darkwater. No sé hablar, parezco ruso cuando digo Darkwater. Pierce toma el caso de Hawkins. La artista maldita ha sido acusada de provocar el incendio que mató a su familia, incluida a ella. La única pista es una perturbadora pintura que le dejó a su padre. En la etiqueta de envío figura la dirección de un almacén situado en la isla de Darkwater. Dios mío, no sé hablar. Este lugar parece ser el punto de partida de la investigación de Pierce. Emprendemos un viaje a lo desconocido. ¿Por qué hablo así? No sé, estoy al pedo. Estamos yendo a esta isla que poco promete, ¿eh? Qué gana que le tengo, por Dios. Almost there. Call of... Uy, qué difícil es esto. Cthulhu. Yo le voy a decir Call of Cthulhu porque no sé cómo se pronuncia. Y es muy difícil. Creo que nadie sabe pronunciarlo salvo el creador del juego. Porque por Dios, muchos le vamos a decir Cthulhu o Cthulhu o Cthulhu, no sé. Yo le voy a decir Cthulhu porque no sé cómo pronunciarlo. No me queda otra. Así es la vida, muchachos. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. Mirá, es una You ballena. know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office.
If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Ok. Nuevo objetivo, hablar con Fitzroy. Fitzroy. Se me trabó. Ahí va. ¿Qué iba a hacer? Algo iba a hacer. Ah, eso, quería ver lo de la ballena primero. Ya sé que tengo que ir al bar y después tengo que hablar con Fitzroy que está por allá. Pero igual forma esta ballena me resulta familiar. No, familiar. O sea, sí, en realidad sí, me resulta familiar porque la vimos en el sueño al principio. Pero ahora de repente esta ballena está acá. ¿Puedo hablar con usted, señor? Agente Bradley. Preguntar sobre el almacén, I'm looking ¿no? for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Medicina. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. Ah, ¿qué es eso? Ah, un cangrejito. Oh, yeah. Oh. Está bueno el juego. Ches, maestro. You can't understand. You're not sailors. You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Ah, lo quieren mandar otra vez al mar. They can't understand. Claro, no pueden en realidad. Y yo por acá no puedo pasar. Ok. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. Ok, vamos a ir al bar. Vamos a mirar un poquito. Voy a mirar un poquitito. Dudo que pueda ir por ahí, que me dejen. Me van a terminar cagando a palos si paso por acá. There's nothing to sort out. Your chum wanted to There's stir nothing for us you up. here either. Beat it. You can stay to watch if you want. You can pick up the beast. Ok. Bueno, mis misiones son hablar con Fitzroy e ir al bar. Ir al bar es secundario en realidad. No tengo por qué ir al bar, pero vamos a ir al bar para mirar un poquito. Porque, uy. Ah, cinemática. Uy. Ok. Hey, be careful. ¿Y esta señorita? Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. No sé yo quién venía a pedir a mí. El tipo... Creo que exagera, lo siento. Yo qué sé. Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Busco el almacén 36. Aquí no rige la ley seca. Indigar sobre tal como... Ah, no, indigar, cualquier cosa. Pedir una bebida. No vamos a pedir bebida porque... I didn't expect to find Vamos a alcohol tratar de on no this tomar island. alcohol. What's the source of this? Justamente milk? uno de los problemas de nuestro personaje es You mean who? beber alcohol. Our source of supply wouldn't like me to Alcohol betray y them in the somníferos. first Mientras no hayan alcohol y I'll somníferos, tell estamos bien. nobody. She'd Mientras know que la it cámara no anyway. me haga dado vueltas y yo haga algo Anything así, else? estamos bien también. Algo más pido, pará porque se me fue el coso. Indagar sobre tal. Ahí está. Indagar sobre por qué la ballena varada y por qué The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dockwater. When our whalers left for long months and came back, sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same.
Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Indagar sobre Sarah What can you Hawkins. tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. ¿No es cierto que eran extraños? No es hablar mal si es cierto. No hablemos mal. I've got what I need. Anything else? Ah, bueno, podía haberle preguntado algo más, pero bueno. What can you tell me? Voy a seguir indagando un poquito. We all knew she was famous on the mainland. Esto ya me lo dijo, pero quiero ver otra cosa, porque habían otras dos cosas para decirle. No sé si es cierto que eran extraños. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? I've got what I need. Anything else? Nada más. ¿Qué más podía hablarle? La ballena varada ya está. De Sarah Hawkins ya la hablé. Pero una bebida no. Busco la Do you know almacén where this 36. place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Me dejó perplejo, o sea, That'll be all for now. bastante bien. De igual forma me dijo bastantes cosas. Me dijo que se escuchaban ruidos del almacén 36. Acá hay más gente igual. ¿Ustedes puedo hablar? No me quieren dar ni 5 de hablamos, ¿no? No pasa nada. ¿Qué es esto? The miraculous catch. La saloma. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Qué paja leer todo esto. Qué paja, qué paja. No, me da mucha paja. Cuando es algo que se puede leer así por arriba y que se entiende un poco, sí lo leo. Si no, me da paja. Porque es mucho sino para leer. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations. Esta mina antes me estaba viendo. No sé si me vio o puedo hablarle a lo What you mejor. looking at, stranger? I'm just passing by. Sorry. Let me drink, stranger. Bueno, vamos a cumplirle su deseo de dejarla en paz. Por acá no podemos pasar. Muy bien. Vamos a ir a hablar con Fitzroy. Y lo vamos a ir dejando acá porque creo que se me va a hacer bastante larguito el video. Uy, se me la vio. Fitzroy, where are you? Ahí estás. ¿Qué onda, Fitzroy? Para que no cerre la puerta, soy todo un maleducado. No me deja cerrarla. Uy, me la cerré en la jeta. ¿Cómo andas, Brody? ¿Por qué no te escucho? I've brought out the Ahora Charles sí. Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Tengo que ir acá. These manifests are signed by Charles Hawkins. Solo, That's all I'll get from them. solo unas pocas fechas son legibles aún. 1890, 1907 y una última medio borrada. El resto del documento está tachado. ¿Quién tendría interés en ocultar esta información? Alguien la quiso ocultar. Pero tenemos información importante. ¿Dónde me dijo que iba? Acá está. ¿No puedo investigar un poco más? ¿Esto qué es? Broken. This Ah, place la seems half campanita. abandoned.
Esto. I wonder what Captain Fitzroy has got to Capitán, say los about términos de this. nuestros acuerdos están bien claros. Mantener a sus hombres bajo control, provocarnos, es un lujo que no puede usted permitirse. No hace falta que responda a este mensaje. Limítase a cargar no sé qué cosa, Cat. No sé quién es Cat, pero no importa. No importa, no, listo, vamos a hablar con el muchacho. Cerramos acá porque somos From educados. here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Ok. Sus documentos Your son manifests ilegibles. have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Igual no puedo pasar por ahí porque está You lleno know de who gente the ahí. building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Marcharse a donde decía que está el almacén, ya sabemos. Hablar de Darkwater. ¿Quién es Cat? I found a threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Ok, lo están en pocas palabras chantajeando. He visto la orca en el muelle. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Así nomás. ¿Qué puede haber matado? ¿Por qué la devuelven al mar? ¿Por qué la The devuelven al police mar, took the verdad? decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. Ah, no me la You're conté que talking va por about ese lado. mythology. Indeed, you're right. Es una cosa de loco. Vamos a empezar a hablar ahora de mitología y de la concha de tu The madre. miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story Animales of the que ya sailors están return to extinguidos, Darkwater pero Harbor. parece que It's displayed vuelven. on a wall of the stranded whale. Esto va a ser increíble. Como decía, ya me dijo lo del I almacén. shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Bien. Bueno, tenemos bastantes. Uy, que yo me salí. Tenemos bastantes cosas. Mira, ya se desocupó ahí. Ya podemos pasar por ahí. Hace un ratito estaba lleno de gente cuando estaba allí arriba. Así que nada, gente, sin más dilatación, vamos a ir dejando el video hasta acá. Espero que les esté gustando mucho esta serie, tanto como a mí. Así que nada, sin más dilatación, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse acá si no lo están. Y nos vemos en un próximo video.